yo creo que todos tenemos claro, de una manera u otra, que para hacer algo tienes que hacerlo en grupo. Si tienes la suerte de encontrar un grupo de personas que tienen intereses parecidos, que no les importa echar horas y horas y horas, que el mero hecho de reunirse para trabajar sobre un tema ya es agradable, que nunca hay pegas para eso, sino que al contrario todo es entusiasmo, entonces se hacen las cosas, ¿eh? Porque cualquier proyecto, y estamos hablando de una tesis doctoral o estamos hablando de lo que sea, se empieza con mucha ilusión, con mucho reforzamiento positivo y acaba haciéndose un poco por reforzamiento negativo, ¿no? Si estás en grupo, cuando a ti te llega un poco esa bajada, pues otro resulta que está en momento subida y se va tirando para adelante. Sabe que es eso, pues la Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento es una asociación sin ánimo de lucro que fundamos pues hace ya 13 años. Al principio socios fundadores éramos 10 personas, de los cuales pues Vicente Pérez y Santiago Benjumea pues somos unos de ellos. Eduardo Polín, como él ha contado en la presentación de Santiago, se incorporó relativamente pronto. Y la cuestión fue que éramos gente con muchas ganas de hacer muchas cosas, pero que a veces burocráticamente, la burocracia de las universidades, que no te permiten, por el hecho de que tú estés en un departamento, abordar ciertos temas. Por ejemplo, nosotros somos psicólogos eminentemente experimentalistas. Entonces, abordar temas de tratamiento, no, eso burocráticamente no se puede. O si tú has contactado con muy buenos profesionales de otra universidad, oye, no, porque entonces a ver si los de aquí que trabajan en algo parecido. Bueno, hubo una serie de pegas que se enumerarían y haríamos un listado enorme que nos hicieron ver que si queríamos hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas, y yo creo que si algo nos caracteriza bastante a nosotros es que tenemos muy claro cómo queremos hacer las cosas, la tenemos muy reflexionada, y que nos pongan cortapisas arbitrarios no nos gusta demasiado, y somos capaces de hacer grandes esfuerzos para que el proyecto que llevamos en marcha sea lo más genuino y lo más fiel posible a lo que hemos hablado y nos gustaría que se hiciera, ¿no? Bueno, pues entonces ahí nos fuimos reuniendo. Al principio éramos poquita gente, pero sabíamos que contábamos con más gente. Es decir, sabíamos que en la Universidad de Huelva podíamos tener gente de contacto, en la UNED podíamos tener gente de contacto, y a partir de ahí pues empezamos a hacer actividades, y esas actividades nos han llevado a no parar hasta nuestros días. Cada año vamos teniendo más colaboradores. Hacemos una de las actividades que hacemos son congresos, que la particularidad que tiene es que son congresos específicos de análisis del comportamiento. Fijaos que nosotros en España, cuando en 2008 hicimos SABEC, no teníamos en España ningún congreso que fuera específico de análisis del comportamiento. Nos metíamos en algunos congresos, metíamos nuestros trabajos, pero tenían un interés un poco residual. Nos juntábamos 4 o 5 allí y les interesaban nuestros trabajos, a nosotros los suyos, pero era una cosa un poco parcial. Teníamos que irnos a congresos o mundiales o europeos para encontrarnos algo más específico. Entonces, pues decidimos montar como primera actividad, ya hacíamos seminarios, ¿no? Seminarios en los que hablábamos. Santiago tiene una conferencia muy interesante del amor desde el punto de vista de un analista del comportamiento, o hablábamos de temas como la conciencia, la conducta verbal, etcétera, etcétera, y dábamos seminarios. Y el paso primero fue hacer un congreso. Teníamos una serie de figuras de referencia para ese congreso. Si no recuerdo mal, la conferencia inaugural la dio Marino Pérez Álvarez, que para nosotros es una persona muy relevante, que explica muy bien este tipo de cuestiones. Y bueno, conseguimos sobre todo que nuestros alumnos que estaban en formación, principalmente unos grupos muy buenos que había tanto en la Universidad de Sevilla como en la UNED. Vicente ya lo ha comentado, pero yo la verdad es que me quedé maravillado en su momento cuando vi el grupo que había formado. Yo cuando pierdo un poco el contacto con la UNED, me vengo a Sevilla, yo ya tengo mis cosas en Sevilla y tal, y al poco voy hablando con Vicente y me cuenta el grupo que tiene, y yo lo veo en el Congreso de Sevilla, pues me quedo maravillado y lo felicito porque ha hecho un gran trabajo. Pero fijaos qué agradable sorpresa que en la Universidad de Huelva
Jesús Gómez, junto con Andrés Lorca, también han formado un gran grupo y vienen y presentan sus trabajos. Y a partir de ahí hemos ido creciendo, porque se unieron Paco Alot de la Universidad de Córdoba, en Motril tenemos contactos por allí, cuando se han hecho en Madrid ha pegado un salto muy grande, el grupo de la Autónoma trabaja también con nosotros. Entonces los congresos han servido para ir subiendo de nivel y además que cuantitativa y cualitativamente íbamos siendo una sociedad más grande. Yo creo que en nuestros congresos, y ahora si quieren otros compañeros que hablen de algunas otras actividades, pero yo cuando he hecho recientemente un repaso para ver quiénes han estado de ponentes invitados en nuestros congresos, son de lo mejor que hay en lengua española en análisis del comportamiento, porque hablamos de que aparte de gente propia de SABE, que bueno, quizás no las nombro ahora, pero después pues hemos tenido a Armando Machado, hemos tenido a Luis Antonio Pérez González, hemos tenido a Carmen Luciano, hemos tenido una gran cantidad de ponentes que lo que han hecho es ir subiendo cada año el nivel de trabajos que había. Entonces el Congreso probablemente sea el elemento unificador y el elemento que nos va permitiendo reunirnos y ir progresando. En esas reuniones hablábamos de otros temas, pues por ejemplo como el máster, que quizás sea otro de los puntos más importantes y del que a lo mejor algún compañero quiere continuar explicándolo. ¿Alguno? Bueno, si os parece bien, puedo hablar yo del máster. El máster... Bueno, nosotros... Hay una característica que yo creo que la tenemos todos los que estamos aquí, ¿no? Y es que somos unos grandes entusiastas. Es decir, nosotros nos hemos movido por reforzadores que no suelen ser los habituales en la universidad, ¿no? En la universidad normalmente, y lo comentaba el otro día en una entrevista que me hicieron, en la universidad nos refuerzan malas conductas. Te refuerzan mucho, por ejemplo, las universidades son muy curriculares en el sentido de que publica mucho, aunque sean tonterías, pero tú publica muchas tonterías en sitios de impacto, donde impactan mucho las tonterías, y cuanto más tonterías publiques en sitios que además reproducen esas tonterías más fuertemente, pues mejor. Nosotros nunca hemos sido personas que nos hayamos movido por el currículum, por el ascender, digamos, en la escala, digamos, social dentro de la universidad. Nosotros nos hemos movido básicamente y fundamentalmente porque éramos analistas de la conducta y queríamos decirle, señores, a nosotros esto nos convence, voy a intentar convencerte a ti. Simplemente es algo muy sencillo, ¿no? Es una especie de apostolado, pero evidentemente laico, materialista y determinista. No te preocupes, Vicente. Entonces, el máster es lo mismo. Nosotros intentamos inicialmente de entrada hacerlo a través de la universidad. Vamos a hacerlo a través de la universidad, de los estudios propios, que encima además, claro, tiene una titulación oficial, y entonces vamos a intentarlo. Y los estudios propios permitían hacer másters más flexibles de alguna forma que lo que eran los másteres oficiales. Esto, ¿no? Siguen siendo oficiales, pero eran específicos de la universidad, ¿no? Claro, aquello estaba muy bien, podíamos hacer lo que quisiéramos, pero no era verdad. ¿Por qué? Porque las universidades tienen que solicitar después la autorización de todos los departamentos implicados. Y aquí aparece ya lo de siempre, ¿no? Que si tú no eres de clínica no puedes hablar de clínica, o tienes que tener tanta gente de mi departamento de clínica para que podamos nosotros darte el placet, que cómo es que la gente que viene de este departamento, o de este área de conocimiento, perdón, son todos de fuera de la Universidad de Sevilla, etcétera, ¿no? Es decir, las tonteras típicas de la universidad, es decir, que se mueven por ese tipo de pequeñeces, ¿no? Entonces, tampoco es que lo intentáramos durante mucho tiempo, es decir, tampoco no lo pensamos, tardamos en pensarlo demasiado. Yo creo que a los 10 días y a los 2 o 3 problemas que nos pusieron, dijimos, pues a la mierda, es decir, ciertamente, ¿no? Es decir, nos vamos y lo montamos por nuestra cuenta. Y es lo que hicimos, ¿no? Me acuerdo que inicialmente lo hicimos grabando las clases, es decir, inicialmente iba a ser presencial, pero claro, eso implicaba un problema muy grande, y es que la gente se tenía que desplazar a Sevilla. Bueno, entonces, claro, no era tan fácil, ¿no? Entonces empezamos con un grupo de alumnos que teníamos allí en plan presencial, pero enseguida nos planteamos que, vamos, desde el principio ya que lo íbamos a grabar y que aquello tenía que tener una salida virtual, porque además nos dábamos cuenta de algo que es muy evidente en todas estas cosas, incluido esto que estáis haciendo ahora vosotros, esta entrevista, ¿no? Y es que gran parte del público es latinoamericano. En gran parte de la gente interesada en el análisis de conducta, no gran parte, yo diría la mayor parte de nuestra audiencia está en Latinoamérica, ¿no?
Y entonces, claro, una forma posible era, efectivamente, para llegar a esta gente, a esta formación, era hacerlo todo virtual. Bueno, fue un trabajo de chinos, ¿eh? Es decir, Sí, porque sí, hubo que grabar muchas lecciones, son 50 y tantas lecciones, me parece que hay, ¿no? O 60 y tantas lecciones de más de una hora de vídeo, hacer los correspondientes exámenes, es decir, implementar la plataforma con los problemas que eso dio a nivel informático, etcétera. Pero bueno, hoy en día es una realidad. Y sobre todo es una realidad que me parece que es lo fundamental, que es que los usuarios que ya han terminado el máster están bastante contentos. Parece que no les decepciona en absoluto, ¿no? sí. Y efectivamente lo pudimos hacer como nos dio la gana, que esto es lo fundamental. Como nos dio la gana, es decir, iba a decir una frase muy como Dios manda, no en este caso, siendo él, en este caso Dios, Skinner, ¿no? Es decir, como Skinner mandaría, es decir, hacemos análisis de la conducta, no hacemos otra cosa. Sí, Nos sí, enfocamos, es un máster de análisis de la conducta, sí. ¿no? Porque siempre creo que eso siempre ha sido una característica que yo no sé si debería transmitírsela bien a Andrés y Andrés a Vicente, es decir, hay una idea que es fundamental y es que, bueno, hay mucha psicología y muchas cosas y hay muchas cosas que incluso se llaman conductismo y que incluso, bueno, o son ciencia experimental, etc., todo lo que se quiera. Sí, pero bueno, hay una cosa que es bastante coherente, que se llama análisis de la conducta, que tiene una tradición y que de alguna forma, no sé por qué razón, o sí puedo sospecharla, sobre todo a nivel de lo que es España en este caso, pues no está en la universidad, está muy mal representado en la universidad, ¿no? Entonces esto no se corresponde después con lo que con el impacto social que tienen después Así los es. analistas de la conducta cuando se ponen a trabajar en la sociedad y lo que devuelven a la sociedad en términos de beneficios sociales. Entonces, claro, a mí me hace mucha gracia cuando la gente critica, y con razón, que es que la universidad es muy endógama, efectivamente. Es decir, es que se habla muchas veces, esto lo hablan mucho con las empresas. Es que hace falta más conectar a la universidad con las empresas. Bueno, a la universidad lo que hay que contactarles con la realidad. Y, por ejemplo, en el campo de la psicología hay un mogollón de problemas de conducta y ahora con la pandemia hemos tenido, por ejemplo, otras situaciones y nunca se nos pregunta a los psicólogos, o perdón, se le pregunta a psicólogos, no analistas de la conducta, cosas y, claro, no hay respuesta. Y el análisis de la conducta sí, probablemente tenga una respuesta. Una buena formación en análisis de la conducta creo que sería esencial en reivindicación. Y el máster es eso. O sea, yo sí que puedo decir es que el máster, además de SABEC, tiene una virtud también que me parece que es importante, que siendo absolutamente coherente en el enfoque, es además absolutamente completo. Es decir, porque, claro, hay muchos máster de modificación de conducta, en donde se te insiste mucho en qué es un reforzador, qué es tal, y venga, vamos a poner un ejemplo y otro ejemplo, y el niño, o el autista, o el que sea, ¿no? Nosotros primero vamos a dar una fundamentación teórica Sí, importante, sí, que sepamos qué dicen los experimentos, qué dicen los laboratorios, que es decir, cuando se ha hecho esa investigación básica y fundamental, y que conozcas bien los principios del aprendizaje. Los principios del aprendizaje no son solo el reforzamiento del principio, no, es algo mucho más complejo, ¿no? Entonces, eso creo que es la primera parte que la cubre excelentemente el máster de SABEC, que es decir, no creo que haya nada parecido, yo no voy a decir internacionalmente, pero no lo sé, pero de luego en castellano seguro que no, y después, además, nos permitimos el lujo de invitar a amigos y super especialistas en este caso, porque claro, nosotros casi todos somos de básica, pero investigar hay gente que trabaja en análisis de la conducta aplicada en distintos terrenos como el clínico, la educación, problemas de lenguaje, los niños autistas, etcétera. Entonces, problemas de pareja. Entonces, claro, es también muy amplio porque te da una formación de todo lo que tú puedes hacer con el análisis de la conducta, una vez que tienes los principios, todos los campos de aplicación, ¿no? Y bueno, yo creo que, y además yo creo que es un máster que lo concebimos de alguna forma desde el principio, y creo que es así como un máster un poco abierto, ¿no? Es decir, en el sentido de que, claro, de vez en cuando habrá que ir introduciendo novedades, porque el análisis de la conducta no deja de investigar claro. cosas nuevas y no deja de avanzar, Sí, y de vez en cuando tenemos que ir incorporando esas novedades, ¿no? sí. Entonces Sí, yo, sinceramente, no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero estoy muy orgulloso. sí, Y otra cosa que quería acabar antes, vamos, un poco por completar lo que cuando habéis presentado, no, me habéis presentado, y yo agradecerte, Edu, esa presentación que me has hecho. Pero claro, es decir, fijaros, yo tengo yo nada. Y yo sé que aquí a mí me quedan 2 telediarios en este mundo, ¿no? Y menos que uno quiera pasar a la otra vida. Yo soy materialista y cuando me muera sé que se acabó. Sí, no pasa nada. Lo único que quiero es que la transición sea lo más rápidamente posible y que me haga sufrir lo menos posible, nada más. Por lo demás, no tiene tampoco de más importancia. Porque de la misma forma que tú no sufres por haber estado dormido, ¿verdad? Pues por la misma forma, pues. Pero hay una cosa que es importante, ¿no? Que es que cuando tú miras hacia atrás tu vida y tratas de buscar un sentido, ¿no? Tratas de buscar un sentido, ¿no?
¿por qué te metiste allí en los años 70? ¿Por qué empezaste trabajando con 5 personas que más o menos en conductista y tal, y aquello que te forjó mucho, ¿no? Y después pasáis todos a la universidad y te metes en la universidad y te decides dedicar en exclusiva a la universidad, con lo puñetera que es la universidad, que es muy gratificante en algunos aspectos, pero es absolutamente puñetera en otros, etcétera. ¿Qué sentido tiene lo que hiciste, no? Y bueno, eso es una gente como Edu. Es decir, saber que, bueno, al menos has conseguido un tipo como Edu, absolutamente popular en las redes sociales, y lo digo porque yo también estoy en las redes sociales, ¿no? Entonces, que digan, bueno, sí, o sea, el Edu, y el Edu es Dios, quiero decir, nadie se la cuenta muchas veces. Referente. Es un referente absoluto porque es una persona que divulga muy bien, lo que ha dicho Vicente, es que divulga muy bien. Los hilos en Twitter de Edu son además súper precisos y además tiene una virtud que yo no tengo, que es que el tío se coge la bibliografía tal y te dice, y esto, pum, 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 y te pone el tío exactamente el artículo que le tienes que leer, ¿no? O contesta a alguien y te dice, este artículo sobre esto. Maravilloso, ¿no? Es decir, entonces, claro, cuando ves eso dices, bueno, pues coño, esto de alguna forma justifica, de alguna forma te refuerza el decir, bueno, no he hecho tanto el tonto. Claro. Y muchas veces, bueno, ese camino que ha sido doloroso en muchos casos y complicado y con muchas puñeterías, etcétera, tal, bueno, al final le da un sentido, ¿no? Y al final es un poco lo que yo creo que también insiste Andrés, ¿no? Al final tienes un grupo de amigos con los cuales te llevas de puta madre, te tomas una cerveza y además puedes hablar de lo que te gusta, ¿no? Y que al final es la esencia, ¿no? De la vida. O sea, que sí, eso son las cosas verdaderamente importantes de la vida, ¿no? Tener con quien compartir cosas interesantes y reforzantes, ¿no? A mí me gustaría comentar un poco con el hilo de Santiago de lo del máster un par de cosas, ¿no? Primero, yo creo que darle mucha importancia a eso que ha comentado Santiago, porque es un elemento clave en todas las actividades que nosotros hacemos. Nosotros entendemos el análisis de conducta de una manera total, de una manera global. Es decir, no puedes ser analista de conducta si no dominas las bases filosóficas del análisis de conducta, pero ampliamente, ampliamente. Ahí tenemos algunos de nosotros, vamos, Santiago es probablemente el que más lo haya trabajado, Jesús Gómez ha trabajado muchísimo en esto, pero todos nosotros somos personas que para nosotros es fundamental esa parte. Es decir, los presupuestos filosóficos, pero ser muy coherentes con esos presupuestos. No tiene sentido un método sin unos presupuestos, y si tienes unos presupuestos no puedes hacer otra cosa que ese método, ¿no? Después, claro, la parte del análisis experimental, pues la que hemos trabajado, si vamos sumando todas las horas que hemos dedicado todos nosotros y todos nuestros compañeros, bueno, pues ahí hay. Y después una cosa que yo creo que también es única en psicología, que no debería de ser raro, pero lo es porque es la excepción, es que en el análisis de conducta la parte teórica y la parte práctica están íntimamente relacionadas. Esto desgraciadamente no pasa en ningún otro paradigma, porque o bien no tiene parte teórica, o bien no tiene parte práctica, o bien las cosas que tiene están completamente escindidas. Aquí filósofo de la ciencia, un experimentalista de la ciencia y un tecnólogo de la ciencia, nos entendemos perfectamente. Y yo creo que eso ya es suficiente logro, ¿no? Y en todas nuestras actividades lo tenemos perfectamente plasmado, ¿no? Y otra cosa también muy importante, que también es, no habría ni que mencionarlo, pero hay que mencionarlo de nuevo porque es la excepción. Yo creo que, como ha comentado Santiago, los alumnos que cursan el máster de SABER, de análisis funcional de conducta, aprenden, aprenden. Es decir, no solo lo hacen porque consiguen un papelito, porque es que al final hablas con los alumnos y es de papelito en papelito. No, ya me he dado cuenta que en el grado no voy a aprender mucho, pero bueno, me dan un papelito, un vale, y entonces ya estudio un posgrado. Este posgrado ya me doy cuenta de que me están explicando otra vez lo mismo, pero bueno, con el papelito yo ya puedo trabajar y ya me iré formando. Bueno, ¿y dónde te formas? ¿Y dónde aprendes? Bueno, pues afortunadamente tenemos la tranquilidad y la seguridad de decir que el máster, tal como nosotros lo tenemos organizado y por lo que los alumnos nos cuentan y van haciendo y demás, este sí es un máster en el que tú aprendes análisis de conducta. Lógicamente, al final, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Pero que es un máster que no, el papelito te vale bien poco, bueno, irá valiendo más conforme vayamos consolidándonos y demás, pero lo importante es que tú ves ahí a una serie de señores que te están explicando de una manera muy pormenorizada cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? Y eso pues es un motivo de alegría, porque el máster es verdad que nos costó mucho, ¿eh?
el máster nos costó mucho. Yo no sé si os acordáis de una reunión que tuvimos, creo que fue en el Congreso de Málaga, en una cena, en el que yo por lo menos la sensación que tenía es que estábamos a punto de dejarlo, a punto de dejar el máster, porque no acabábamos de verlo, eran muchas dificultades, no nos salían los números, la tecnología se nos volvía en contra, pero bueno, dimos ahí otro par de arreones y fue saliendo, pero es verdad que ha sido probablemente la tarea que más disgusto nos ha dado en su preparación, ¿no? Pero es verdad que también es complejo hacerlo, ¿no? Y Yo sí, quería sí. destacar una cuestión. Ah, perdón. No, dale. No, quería destacar una cuestión sobre la que se ha sobrevolado varias veces y que yo creo que es muy importante para explicar muchas de las cosas que hacemos y cómo las hacemos. Y que además está relacionada también incluso con la propia historia personal de muchos de los que estamos aquí de alguna u otra forma. Cuando estaba presentando antes a Edu, omití efectivamente una cuestión que es muy importante y que afortunadamente él después se encargó de recordar, y es que tuvo que hacer la tesis sin ningún tipo de financiación, es decir, que la hizo sin beca. Yo también la tuve que hacer sin beca y eso no significa que hacerla con beca tenga menos mérito, por supuesto que no, pero sí está dando información sobre cuáles son los reforzadores que de alguna forma están explicando lo que hacen, ¿no? Y yo creo que en SABE ha permeado, digamos, esa actitud. Es decir, antes hablaba Santiago de que obviamente el haber grabado las clases y que el formato del máster sea online aumenta el alcance, y obviamente eso es uno de los objetivos de todo lo que hacemos en SABE, ¿no? Que llegue al máximo de personas posible, ¿no? Interesados. Pero también aumenta la accesibilidad. Es decir, el hecho de que se haya hecho de esa manera permite que sea más accesible en muchos sentidos, pero también en la parte económica. El congreso probablemente sea el congreso más barato que se organiza en España en cualquier área académica. Y eso no es, digamos, intencional. Es decir, es una manera de que llegue al máximo de personas y que no haya, digamos, una excusa para poder hacerlo. Y el que las clases estén grabadas también está relacionado con eso, porque también hace más accesible el máster en cuanto a que el coste se puede reducir enormemente. Y yo creo que eso en gran medida también habla un poco de esa actitud que se ve reflejada en pegarte 4 o 5 años metido en el laboratorio y teniendo que buscarte la manera de vivir fuera de él, y sin embargo seguir yendo todos los días, y sin embargo seguir escribiendo y seguir leyendo y seguir pagándote tú mismo los congresos, etcétera, etcétera. Y eso es algo que digamos, intentamos llevar a todo lo que se hace en SABE. Es decir, hay muchísimo trabajo detrás que no tiene otro reforzador que el que llegue a gente que pueda estar interesada. Y yo creo que eso se ve, ¿no? en cómo hacemos las cosas. Bueno, no sé si alguno queréis añadir algo más sobre este tema, si no, paso a otra cosa. Yo creo que es una parte importante que ha hecho Vicente, simplemente era remarcarlo, que al final yo veo muy poca coherencia cuando se quiere de alguna forma fomentar la vocación científica, es lo que llaman vocación científica, a través de congresos que cuestan de 300 a 500 euros, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de estudiante esperas que vaya a poder alegremente pues, ir de congreso en congreso a buscar su vocación? Pues evidentemente no, ahí no se va a encontrar. Y en ese sentido creo que en SABE sí se ha hecho un esfuerzo y se ha demostrado además que se puede, porque lo que hay que tener antes que vocación científica, en este sentido vocación docente, ¿no? Y tener esa idea de que lo que se hace es realmente útil y por tanto es importante que se pase el testigo, es importante que haya nuevas generaciones que vayan conociendo lo que se hace. Si uno no hace accesible todo este tipo de cuestiones muy especialmente a los estudiantes, ¿no? Porque es el sector más vulnerable en ese sentido, pues apaga y vámonos. Entonces el congreso efectivamente es baratísimo. Yo no sé en cuánto se está cobrando ahora por el congreso, pero vamos, que no cubre ni gastos. 20 euros. No, y el siguiente es gratis. Y el siguiente efectivamente gratis. Sí, que es online, sí. Y el máster al final se ha quedado, pues ya te digo, al mismo precio que tienen muchos cursos
cortitos por ahí online, ¿no? O sea, que y es un máster, ya os digo. Quien lo hace, además, yo creo que tiene muy claro que lo hace por aprender precisamente análisis de la conducta. Yo conozco mucha gente que lo ha hecho, gente que ha empezado a hacerlo hace poco y el feedback es muy claro. Es decir, mira, a mí me da igual el título, porque no he pagado 4.000 o 8.000 euros no para que me den un papel. He pagado teniendo muy claro que pago poco en comparación con lo que podía ser y encima me voy a llevar aprendizaje sí o sí. Y creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Es algo importante. Yo por comentar un poco en relación a lo que decía Vicente, yo creo que tiene todo el sentido. Si hubiera que haber apostado porque hubiera salido lo que hemos hecho hace unos 15, 17 años, yo creo que no apostaríamos a favor. ¿Por qué? Pues porque, bueno, no nos vamos a poner a llorar aquí, ¿no? Pero ser analista de conducta es complicado y ser analista de conducta en la universidad es duro, 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 duro. Te cortan las vías de financiación. Algún día, si queréis, lo comentaremos con más detenimiento, pues si el proyecto que ponías era un proyecto de análisis de conducta, directamente no se te daba, no se te daban ayudas para congresos, pues porque qué es esto de apoyar al conductismo, cada vez ponías más dificultades, más trabas en cuestiones del laboratorio con animales, no humanos y demás. Y bueno, si hiciéramos un repaso del currículum nuestro y tuviéramos que ver qué porcentaje de trabajo han sido financiados, yo creo que no llega al 10%. Es decir, el 90% de nuestros trabajos ha sido a coste cero, que es mentira, que ha sido, oye, entre todos podemos comprarnos un portátil y gente que hace un experimento en 1 hora porque tiene 20 portátiles, nosotros lo hacemos en 2 meses porque tenemos un portátil que se calienta, cosas por el estilo. Es decir, no es superhéroe ni nada por el estilo, pero nosotros hemos remado mucho, 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 mucho contracorriente y por eso somos muy conscientes de que el dinero no está presente en nuestra ecuación porque nos desbordaría y no se podría. Si necesitáramos el dinero, no podríamos hacer nada. Entonces, encontramos que se puede hacer un congreso con muy poco, muy poco, muy poco dinero. Es decir, nosotros manejamos el presupuesto de un congreso en lo que otros congresos se dedican a pagar a un conferenciante. Y después, efectivamente, todo el tema de investigación que hemos hecho y muchísimas actividades que ponemos en marcha son a coste cero, son, bueno, pues eso, muy teniendo en cuenta que lo que nos motiva es que otra gente aprenda de análisis de conducta y, por supuesto, hacerlo en grupo. Entonces, bueno, eso algún día lo contaremos con más detenimiento, pero que yo quería plasmarlo aquí, ¿no? Que si hubiera que haber apostado hace 17 años si esto iba a salir, cuando nosotros solicitábamos proyectos uno tras otro, teniendo coordinación con diferentes facultades, diferentes universidades, incluso en el extranjero y tal, y directamente nos venía cortado, lo más probable es que eso no hubiera seguido para adelante. Y sin embargo, lo que nos permitió es a decir, bueno, si por aquí no queréis que trabajemos, pues nos unimos y vamos a trabajar juntos y a ver dónde llegamos. Y entonces las dificultades también en su momento y haber sabido superarlas es lo que nos ha permitido trabajar de manera autónoma. También una cosa muy importante, yo cuando iba a los congresos, y no me enrollo mucho, pero cuando yo iba a los congresos de comparada en los años 90 y tal, me llamaba mucho la atención porque todos los profesores de la Universidad de Sevilla tenían como un jefe extranjero. Entonces, no, pues yo voy a hacer lo que dice este americano, lo que dice este inglés, lo que dice este tal, lo que dice este cual. Pues nosotros nunca hemos hecho eso. Nosotros hemos sido una cooperativa. Lógicamente, Santiago es un referente y nos ha marcado mucho, pero todos en cuanto hemos podido. Yo en cuanto he podido he dicho, a mí qué es lo que me interesa, esto de la equivalencia, para adelante. Vicente en cuanto ha podido ha dicho, a mí qué es lo que me interesa, y para adelante. Y hemos sido, pues en ese sentido, muy, muy cooperativistas, en el mejor sentido de la palabra. ¿No? Y yo quería aprovechar, si me lo permitís, para destacar una cuestión y agradecer a todos los socios, porque el congreso en concreto no se financia con el coste de la inscripción. El congreso se financia con la aportación de los socios. Es decir, son los socios los que de alguna forma permiten que se organice el congreso, porque independientemente de que haya mucho trabajo detrás, sin ningún tipo de remuneración, que obviamente sin eso no se podría hacer, hay algunos gastos que son
que son ineludibles. Es decir, si cuando es presencial, que ha sido siempre, excepto este año, el catering hay que pagarlo. Eso no lo puedo hacer yo en la cocina solo. Si hay que pagar a alguien para que edite o grabe, pues cuando se ha podido lo hemos hecho, pero se ha visto que cuando lo hacen profesionales, obviamente lo que queda tiene mayor calidad y por tanto termina perdurando más y mejor. Y todos esos gastos finalmente no se cubren con la cuota, sino se cubren, o sea, con la cuota de inscripción me refiero, se cubren con el apoyo de todos los socios que anualmente de alguna forma están financiando a fondo perdido las actividades que se desarrollan a través de SADE. Y por eso quería aprovechar para agradecerle su apoyo y para otros que también lo hagan. Sí, no, sin duda, es importante, porque es verdad que al principio los socios éramos todos, éramos poquita gente, entonces los socios éramos los que hacíamos todo, ¿no? Pero es verdad que poco a poco ha empezado a haber más socios, algunos sí hacen un segundo anillo, que son más o menos activos, pero en realidad no se podrían hacer muchas cosas, como por ejemplo el Congreso, si no hubiera un gran número de socios que lo que hacen es que nos muestran su apoyo, pagan las cuotas, verdad que también son unas cuotas que son más o menos asumibles y demás, pero bueno, hay que pagarlas, ¿no? Y ellos están ahí año tras año dando ese apoyo, con lo cual me sumo totalmente a ese agradecimiento, claro. A mí me gustaría hacer un poquito de análisis de la conducta de lo que acabamos de hablar, en el sentido siguiente. Fuera del análisis de la conducta, a mí me hace mucha gracia, porque esto es una anécdota real, se habla de motivación implícita y motivación explícita, ¿no? Por cierto, intrínseca, ¿no? Intrínseca y extrínseca. Intrínseca y extrínseca. Intrínseca y extrínseca, es verdad. Como veis, no estoy muy lucho en este tipo de no hace falta. Pero lo más gracioso del caso es que quien explicaba esto en clase, después obligaba a sus alumnos, les pasaba lista. Pasaba lista. Para demostrar que lo importante es la extrínseca en este caso, ¿no? Sí. Claro, nosotros los analistas de la conducta hablamos de comunidades naturales de reforzamiento, comunidades artificiales de reforzamiento, es decir, que tiene mucho más sentido. Y claro, quizás lo más importante que define a SADE y a sus socios, todos, es que es una comunidad natural de reforzamiento. Aquí no te van a dar oropeles, no te van a dar medallas, no vas a ganar dinero. Es decir, aquí el único reforzador efectivo es intrínseco, es decir, natural. Al propio conocimiento. Y fijaros que esto incluso se ha manifestado en cosas como, por ejemplo, que nosotros hemos dado seminarios, la universidad nos ha ofrecido la posibilidad de que aquello se cambiaba por crédito de libre configuración y hemos dicho no. Aquí no queremos gente que viene por un crédito de libre configuración, aquí queremos que gente que sea capaz de venir un viernes por la tarde, ¿verdad?, al seminario simple y llanamente porque le interesa. Sí. Es otro ejemplo. Entonces, tanto nuestra conducta como la conducta que hemos, digamos, intentado moldear a los alumnos o seleccionando a los alumnos que ya se movían por estas comunidades naturales de reforzamiento, es que yo creo que es lo fundamental y que creo que es lo que contamina en gran parte de la universidad. La universidad se ha convertido en una especie de artefacto que dispensa reforzadores de forma muy artificial y sin que realmente son... Es decir, hoy no se refuerza la universidad, voy a decirlo en forma muy pomposa, descubrir la verdad, que sería el origen del conocimiento, ¿no? La búsqueda de la verdad. Hoy no se refuerza la búsqueda de la verdad. Hoy se busca la búsqueda de las patatas fritas. Es decir, hoy se busca básicamente fundamentalmente cómo puedo tener un papelito más para tener un poquito más de currículum más, o puedo hacer un experimento más sencillito para tener una cosa para poder subir en la escala como profesor, tener un poquito más de sueldo o poder consolidar mi puesto de trabajo, etcétera. Es decir, es que eso es lo que hace la universidad. Se ha instaurado una economía de ficha y después se les ha olvidado desvanecerla. Efectivamente, no hay desvanecido en la vida, efectivamente. Y hacerse la pregunta fundamental. ¿Este tinglado que hemos montado para qué sirve? ¿No? Claro. Porque yo muchas veces, yo conozco que soy muy iconoclasta, siempre lo he sido, ¿no? Pero yo muchas veces me pregunto, bueno, o sea, alguna gente, claro, es que digo, bueno, y si cerraran la facultad de psicología tampoco sería tanto drama, ¿no? Sí, sé que es una butal, ¿no? Pero quiero decir, pero realmente, es decir, teniendo en cuenta la cantidad de cosas que se hacen en las facultades de psicología que no sirven para nada, pues tampoco se perdería tanto, ¿no? Es decir, a lo mejor, ¿no?
Hay una pequeña parte que sí, Santiago. Yo sé en qué Sí, claro, sentido, claro. yo sé en qué sentido tú lo dices y, Yo lo digo en plan muy irónico, evidentemente. claro, y estoy completamente de acuerdo que si se cerrara el 97,8% de lo que se perdería, nadie se daría cuenta, nadie se daría cuenta. Pero es cierto, y ahí también yo tengo que decir que mi visión fue cambiando con el tiempo. Cuando yo empecé como profesor, también fruto de los alumnos que no eran alumnos, eran ya colaboradores y amigos y compañeros al poco tiempo, claro, yo la idea que tenía era hacer gente clones a mí, ¿no? Decía, bueno, pues yo soy profesor, sé de esto, yo, esta gente, Vicente, Jesús, tal, oye, pues que sean igual que yo y que sean profesores y por tanto que investiguen mucho y que tal y que cual. Bueno, eso a lo mejor pudo tener sentido en una primera promoción y de hecho ahí está, ¿no? Pues Vicente está de profesor, Maite está de profesora, aunque no ha sido alumna mía, pero hemos compartido la carrera, ¿no? Jesús está también de profesor y ha seguido el camino. Pero a partir de un cierto momento, por conversaciones, por crisis incluso de sofocones que te llevan, de qué gente entra en la universidad y qué gente no entra en la universidad, vas viendo que, bueno, que esa es una parte mínima y que incluso medio la hemos ido cubriendo, aunque nunca estaría de más que hubiera más analistas de conducta, por supuesto, porque además sería un trabajo más compartido. Pero yo tengo que decir que tengo una grandísima satisfacción en los últimos 10 años de haber formado analistas de conducta, cuidado, sin descuidar, yo creo que eso es marca de la casa de todos nosotros, lo que digo, ese analista de conducta total, es decir, un analista de conducta que se pregunta las cosas, que reflexiona sobre la ciencia, por qué este es mi objeto de estudio, por qué esta respuesta puede ser válida y esta no puede ser válida, que ha hecho investigación autónoma y ha hecho investigación guiada por nosotros, pero que su vía de trabajo es ser analista aplicado y son un tipo de psicólogos que hay poquito, yo creo que los analistas de conducta copan bastante ese poquito, cuyo trabajo mejora la calidad de vida de las personas. Entonces yo tengo que decir pues que hay gente que yo he ayudado a formar, pues está Clara, está Mercedes, que trabajan con niños autistas, está Blanca, que hace terapia con adultos, una serie de gente que nosotros hemos formado, gente muy seria, muy rigurosa, muy capaz, y que de alguna manera, por transitividad, si queremos, se siente uno orgulloso de que están trabajando muy seriamente, no caen en la cosa de, bueno, soy psicólogo, voy a pasar un test o cosas por el estilo, sino que hacen trabajo muy serio, menos pagado seguramente de lo que debería de estar por la función que hacen y que en cierta medida se debe a la formación que le hemos dado, ¿no? Entonces yo alguna vez, una de las últimas veces que lo comenté con Paco Alós en un viaje en coche y decía que a mí me había pasado y que a él también le estaba pasando, ¿no? La idea esta de formar investigadores en análisis de conducta, sí, pero no olvidemos que donde hay un espacio más grande y donde además se están haciendo las cosas muy, muy, muy bien, es en la parte aplicada, siempre y cuando sea una parte aplicada muy seria y una parte aplicada que esté conectada con la parte científica de la psicología, ¿no? Pero es que esa parte además es incluso hasta más relevante en cuanto a la cantidad de gente que le alcanza, y es la parte científica. Es decir, incluso aunque no te dediques ni a la investigación, ni a la parte más aplicada, ya sea terapéutica o de la índole que sea, la actitud científica al final también abarca un montón de cosas en la vida, y cuanto más científica es una sociedad, más avanza. Y de alguna forma, esa también es una semilla que se planta a través de la difusión y la divulgación del análisis de comportamiento, y es esa actitud científica ante la vida. Y fijaros hasta qué punto eso es así, sí. que yo una de las cosas que más me estoy sorprendiendo en mi experiencia como divulgador, si queréis, a través de este medio de YouTube, es que me encuentro a veces gente que me da las gracias y no soy psicólogo. Lo último lo tuve ayer, es decir, una persona que es un miembro del Colegio de Farmacéuticos de Granada, de la directiva. Y me decía, yo llegué por casualidad a YouTube, vi un vídeo que había colgado usted sobre la pandemia y sí me ha cambiado absolutamente mi concepción acerca de lo que es un psicólogo, de lo que es la psicología, y me ha empezado a interesar mucho porque veo de alguna forma que es algo científico.
Claro, es que es un farmacéutico. Y un farmacéutico tiene una formación en ciencia. Y entonces, claro, cuando oye un psicólogo, otro, las típicas intervenciones que hacen eso que llamamos psicoobviedades en esto, pues claro, dicen, esto no hay que prestarle atención. Y claro, cuando se encuentran, sin embargo, con que alguien, y por eso también Edu, por ejemplo, y por eso es muy importante la divulgación y llegar a todo el mundo, ¿no? Tú le puedes intentar explicar que hay una psicología que no tiene nada que ver con eso y que lo que hace es desarrollar de alguna forma la comprensión que tenemos de nosotros mismos y del mundo a través de la ciencia, pues claro, otra gente que ya está preparada para eso dice, amigo, esto sí me lo voy a tomar en serio, esto sí me interesa, ¿no? Y curiosamente ocurre que estas personas empiezan a matricularse en psicología. Yo le digo muchas veces, cuidado con matricularse en psicología. Sí. Es decir, cuidado porque no todos... Claro, tenemos Claro. el paraguas o la etiqueta que pone Sí. psicología y estamos gente absolutamente variada y contradictoria. Claro, Y eso confunde. Eso Claro. confunde. ¿Por qué? Pues porque los fallos de muchos se extienden a todos, pero también desgraciadamente los supuestos aciertos de algunos también se le pasan a todos. Claro, Entonces debería de ser mucho más concreto. Bueno, eso es una pelea que es muy complicada y que habrá que ir llevándola poco a poco. Pero intentar que llegue a la sociedad que existimos unos tipos que somos analistas de conducta, que hacemos determinadas cosas y que no tenemos que ver con nuestros primos, pues probablemente sea algo que habría que intentar batallar. Es que además es una necesidad mucho más transversal, porque tener una actitud científica ante la física o la química es algo que ya está bastante instaurado y es relativamente más sencillo de asumir, porque no te afecta a ti. Pero pues sí, a no ser que te dediques obviamente a cuestiones relacionadas con la física, la química o la biología. Pero la actitud científica ante el comportamiento es mucho más transversal porque afecta a todo, afecta a todo. Y está en la base de supersticiones, de creencias irracionales, de una serie de cuestiones que al final terminan guiando tu conducta mucho más que la actitud científica ante la biología, que además está ya totalmente asentada. Y por eso me parece muy importante la divulgación en el análisis de comportamiento. Es que aunque no te vayas a dedicar a eso, de alguna forma te está dando una forma distinta de acercarte a lo que todos los días estás en contacto y es tu comportamiento, el comportamiento de los demás. Sin duda. Entonces, creo que la labor que hacéis por Carlos y Marco de tener un programa en el que se hable de este tipo de cuestiones, al final termina llegando a gente interesada en análisis de comportamiento o no, o gente que simplemente lo que les interesa es una postura rigurosa, empírica, científica al fin y al cabo, sobre por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Claro, porque nosotros en clase, claro, llegamos efectivamente a gente pues que se ha matriculado, que ya está interesada en este tipo de cosas, pero no tenemos esta opción que tenéis vosotros de llegar a un público más amplio. Y es fundamental, tan fundamental que yo en mi asignatura de aprendizaje complejo que comparto con Santiago, yo le dedico una parte grandísima a esta parte de concesión científica del mundo. Es decir, entendamos el mundo desde un punto de vista científico. Sí, ¿estamos de acuerdo? Vale. ¿Estamos de acuerdo en que el ser humano está en ese mundo? Sí. ¿Estamos de acuerdo en que si el mundo se rige por unas leyes y el ser humano está dentro del mundo, también se regirá por unas leyes? Sí. Bueno, pues vamos poco a poco. Yo cuando he acabado de explicar eso, yo digo, mi cometido aquí ha acabado. Después, verdad que les explico conducta verbal, conciencia, síntesis de conductas complejas, categorización y encantado de la vida, ¿no? Pero cuando yo digo esto era lo que yo seguro que os quería contar, es cuando les intento explicar que hay una manera de entender nuestro lugar en el mundo que es la que ha triunfado cuando hemos analizado cualquier variable dependiente con este prisma, que es la posición científica. Lo que pasa es que es verdad que choca mucho, hay que luchar con muchas ideas previas, ideas de fe, ideas de intereses. Cuando tú vas por ahí y le dices, oye, el alma no, el cerebro no, la voluntad no, la libertad no solo te digo que no, ahora te voy a decir qué cosas sí, ¿no? Pero cuesta mucho trabajo. También es verdad, y Santiago, te voy a robar una frase que seguramente la digas a lo mejor después, pero ya me la adelanto yo, que una vez que han comprendido esa perspectiva, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás.
Una vez que se dan cuenta de, oye, pues es que todo esto que me estaban contando era una metáfora, era un salto explicativo, era una fábula, y aquí me estáis contando cosas muy interesantes. Una vez que se dan cuenta de eso y profundizan un poco, no hemos conocido ningún caso de vuelta atrás, Es ¿verdad? romper con el porque sí, Sí. como explicación, es decir, el que quiero, ¿no? Que es un poco lo que comentaba antes Santiago de la motivación intrínseca, ¿no? El simplemente que ya no se use esa frase como explicación a cualquier comportamiento, ya es un avance. Después, obviamente, cuanto más profundiza, pues más herramientas tiene para hacer un análisis más minucioso y más apegado, digamos, a las verdaderas variables independientes, ¿no? Que explican lo que está haciendo. Pero ya simplemente con que se rompa el porque sí, es decir, si hace esto, por algo será, y el por algo buscar una explicación en el ambiente, a mí ya me parece un Es que, avance Vicente, tremendo. lo que tú estás diciendo es clave, es decir, antes de que se den cuenta de qué tipo de respuestas son las que pueden considerar válidas para su pregunta, que eso es otra cosa muy importante. Si tú estás estudiando, estarás estudiando para responder alguna pregunta. Muchas veces ni saben qué pregunta es. Yo le digo, oye, lo primero que hay que hacer es plantearse cuál es tu pregunta. Yo te digo cuál es la mía y cuál es la nuestra, ¿no? Que es, ¿por qué un individuo hace lo que hace? Esa es mi pregunta. Entonces, cuando yo reciba respuestas, veré si son rigurosas y pertinentes con respecto a esta pregunta. Pero después otra cosa muy importante, saber qué tipo de respuestas no aceptamos. Y sobre todo en lo que dice Vicente, la respuesta que más se ha enseñado, porque sí, pues porque, y le ponemos una etiqueta un poquito más bonita, pero al final consiste en porque sí, porque puede y porque lo vale y porque lo quiere. Cuando tú te das cuenta de que eso no responde para nada, ni a un nivel, digamos, más básico, y por supuesto, te es una respuesta completamente inútil a nivel de intervención, pero claro, ¿por qué sí este y por qué este no? No sabríamos, no, pues entonces no me vale. Cuando te das cuenta de qué tipo de respuestas no son aceptables, ya has dado un paso grandísimo, grandísimo.